Para esta época ya se había superado las guerras de independencia. Colombia, al igual que otras naciones de América Latina, entró en un proceso de consolidación de Estado. Aun cuando las colonias de España habían mantenido un tipo de organización política y administrativa dependiente de la metrópoli, en el continente no se desarrollaron procesos de incorporación entre las colonias que permitieran la unidad. Esto resultó en un aislamiento de todos los participantes. Lo anterior se hizo evidente en los intereses regionales que llevaron al desmembramiento de la Gran Colombia en 1830, de la cual surgieron los estados nacionales de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. El camino recorrido por Colombia hacia su consolidación como estado tuvo como ejes dos tendencias político-administrativas que fueron fortaleciéndose a lo largo del siglo XIX. El centralismo político alcanzó su consolidación en el periodo comprendido entre 1832 y 1858, con la creación del Estado de la Nueva Granada en la Convención Nacional de 1831. En 1832 se promulgó la Constitución de la Nueva Granada, de carácter centralista, y que regía para los territorios integrados por Bogotá, Tunja, Socorro, Vélez, Pamplona, Magdalena, Cartagena, Panamá, Veraguas, Antioquia, Neiva, Popayán, Pasto y Barbacoas. Entre 1832 y 1853 se cambió la Constitución 3 veces, siendo la última 1853, donde se inició el proceso hacia el régimen federal del Estado. Durante todo el siglo, aún más en la mitad de este periodo, se dieron en el campo algunos cambios en el ámbito agrícola. Ya se empezó a transformar este concepto debido a las reformas laborales y a las consecuencias de las reformas borbónicas, como fue el reemplazo de la mita por las haciendas y el de la fuerza laboral indígena por la mestiza. Debemos recordar que la mayor parte del trabajo de la población agrícola estaba destinada a producir los alimentos para subsistir. Final: República de la Nueva Granada. Se dice que hasta 1850 el país todavía vivía en la etapa colonial y que la total culminación del proceso de independencia se dio con las reformas económicas del gobierno de Mosquera, cuyo ministro de Hacienda, Florentino González, influenciado por las ideas británicas, adoptó el modelo llamado libre cambismo. La teoría del libre cambio transformó al país, en especial en el aspecto gastronómico y alimentario. Se empezó así una etapa de importaciones y exportaciones con la que entraron a las diferentes ciudades innumerables productos comestibles, algunos exóticos, otros refinados. De igual forma, las tiendas se empezaron a surtir de nuevas mercancías, que vendían a elevados precios estos artículos, como fideos, uvas pasas, almendras, diversas clases de licores, encurtidos, quesos y sardinas. La Confederación Granadina comprendía entre 1858 y 1863. En esta corta pero memorable época de la actual Colombia, caracterizada por el federalismo y la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, los principales cultivos del país hacia la mitad del siglo XIX no eran muy diferentes de los existentes en el periodo colonial, aunque por efecto de las reformas liberales ya había empezado una ampliación de la frontera agrícola y el inicio o expansión de cultivos como tabaco, añil, café y actividades de extracción forestal como quina y caucho. De acuerdo con el criterio anterior, podíamos encontrar como principales productos alimentarios el maíz, la yuca, la caña de azúcar, el frijol, el plátano y la papa, todos ellos cultivados en más de la mitad de las 24 provincias consideradas para entonces, y en 2 o más pisos térmicos, excepto la papa. También se importaban alimentos y bebidas en la época, 7 al 8% del total de las importaciones. Según el peso de los productos importados, los principales eran harina de trigo, arroz, azúcar, manteca
y maíz en los alimentos y vinos en las bebidas. En 1860, la gastronomía y la repostería empezaban a incursionar en los mundos de la gastronomía francesa e inglesa, incluso la norteamericana. El café comenzó a cultivarse como plantación comercial en el norte de Santander, desde donde se desplazó a Santander y posteriormente a Cundinamarca. El maíz, uno de los alimentos básicos en la dieta colombiana, y su capacidad para cultivarse en todos los pisos térmicos, desde los 200 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, contribuyeron a su ubicuidad. De este fruto dorado, herencia de los antiguos pobladores, también se obtiene la chicha, bebida alcohólica de amplio consumo en la época, también herencia indígena. Visitando el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, vimos cómo se ofrecieron bebidas refrescantes servidas en la mesa del comedor, botellones de horchata de ajonjolí, no de almendras, pues eran caras, agua de moras, naranjada, limonada y aloja, una especie de cerveza dulce aromatizada con clavo y nuez moscada. Revisando el índice de precios de alimentos para la capital, vimos una estabilidad hasta 1860 con aumentos posteriores. Los precios aumentaron por la necesidad de transportar los alimentos desde regiones más lejanas, cuando la población de la ciudad creció rápidamente, también porque no había agricultores en el campo y disminuyó la oferta de productos. Estados Unidos de Colombia. En la Plaza de Mayor de Bogotá se llevaba a cabo todos los viernes la bulliciosa cena del mercado, al que acudían las señoras a comprarles a los campesinos y verduleras, quienes llegaban de las diferentes regiones del país con sus mulas cargadas de los frutos de sus cultivos, para vender aves y variadas frutas, tubérculos y hortalizas, las codiciadas uvas tamaronas, huevos, trigo, azúcar mascabado. Este era el sitio donde probablemente llegaba y se reunía la mayor cantidad de víveres durante la época. En 1864, Juan Manuel Arrubla inauguró la primera plaza de mercado cubierta y se denominó Plaza de la Concepción, donde siguió funcionando el mercado todos los viernes. En 1870, año en que Gutiérrez de Alba llegó a Colombia, se llevó a cabo un censo general de población. Esta había crecido con lentitud desde 1851, cuando se realizó el anterior censo. Colombia era un país de campesinos, que vivían en pueblos pequeños y tranquilos, como una casa de campo. Así los describió Manuel Ancísar sobre los pueblos de la provincia de Tunja en 1861. Según el censo, predominaban agricultores y ganaderos. El motín del pan en 1875 tuvo lugar durante la noche del sábado 23 de enero. Fue consecuencia del alza del precio de la harina, medida tomada porque en la ciudad existían 3 molinos hidráulicos encargados de trillar el trigo, y sus propietarios especulaban con el precio de la máquila, para compensar las pérdidas ocasionadas por la subida de precio de máquila, por lo que deciden incrementar el costo del pan de a cuarto, pan que era consumido por la población pobre de Bogotá. Hacia 1878 se desarrolló la tecnología para hacer los bombones y chocolates. Las botillerías eran los sitios donde en aquel tiempo se compraban dulces, alfajores, cotudos, panelitas de leche y obleas de arequipe. En 1881 se oficializó el nombre de Plaza de Bolívar, en honor a la memoria del Libertador. Lo que va a cambiar a finales del siglo XIX es el espacio donde se desarrollaba el mercado, que tradicionalmente había sido en la plaza principal. La plaza de mercado en todas las ciudades grandes se remodeló, se convirtió en espacio convencional y más distante, rodeado con verjas en hierro para demarcarlo. República de Colombia, hasta la Guerra de los 1000 días. Don Salvador Camacho, respetable personaje de la época, dejó varios escritos sobre las costumbres de la capital a finales del siglo XX. Para la mayor parte de las personas, las comidas consistían en una sopa de arroz muy clara al almuerzo conocida por los estudiantes con el nombre de macho rucio, o un ajiaco de plátano guineo verde, algo de carne y papas fritas, huevo frito y empanadas al domingo. A la hora de las 11, una gran taza de leche y un gran bizcochuelo de sagú que costaban 2,5 centavos. Puchero, arroz seco adornado con grandes ristras de ajo, caldo de la olla y panela raspada. Esto llenaba el menú de las comidas de las 19/20 partes de los hogares. A finales del siglo XXI,
La yuca, al igual que el maíz, estaba extendida en casi todo el territorio considerado, aproximadamente el 79% del total, y también fue alimento de la población aborigen desde la época precolombina. La caña de azúcar, cultivada en el 71% de las provincias, era muy importante por sus derivados agroindustriales, panela, azúcar, miel y aguardiente. Los cultivos de tierras calientes más importantes eran el arroz, el cacao y el tabaco. El primero, el arroz, era cultivado en poco más de la mitad de las provincias y en casi todos los estados, muy probablemente también en Bolívar y Magdalena. El cacao era la bebida caliente preferida durante el siglo XIX en Colombia. El siglo XIX se vio marcada por las importaciones y la influencia de otros países, mediante la introducción de nuevos alimentos, lo cual aumentó la brecha en cuanto a clases sociales, ya que las personas que podían adquirir estos alimentos eran aquellas que pertenecían a clases sociales de mayor poder adquisitivo, la denominada alta sociedad, pues ellos tenían la posibilidad de acceder a estos nuevos recursos, a veces por dinero, a veces por conexiones y a veces por ambos. Esto supone una ventaja ante otras clases sociales, pues no solo diversificaban su alimentación, también aprendían sobre nuevas culturas y sus métodos de preparación de alimentos. Todo esto mientras que el proletariado, las clases más bajas, seguían con su alimentación basada en lo que el mercado ofertaba siempre y cuando estuviera a su alcance. Este periodo culmina con la bien conocida Guerra de los Mil Días, conflicto civil entre el Partido Liberal y el Partido Nacional de Colombia. El final de este conflicto sería la puerta de entrada de Colombia hacia el siglo XX y del posicionamiento de los conservadores en el poder por más de 40 años. Sus consecuencias se verían explicadas en el transcurso de esta época.